que nos amó, testigo fiel, te exaltaré, al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré a Él, aquel que nos amó, testigo fiel, te exaltaré, al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré a Él siempre, siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré a Él, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré a Él. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. Buenos días, damos gracias a Dios por esta mañana, este día que nos da. Damos la bienvenida a cada uno de sus hogares. Nos unimos en este primer día de la semana, como los primeros cristianos acostumbraban, recordando la resurrección de Jesucristo, y era el tiempo en el cual adoraban a Dios, compartían la mesa
de la comunión y oraban unos por otros. Eran bendecidos para continuar la semana. Hoy también comenzamos la semana aquí junto con ustedes. Habrán motivos de gratitud, habrán motivos de oración tal vez por las situaciones que podamos estar pasando, pero juntos nos unimos con este propósito. Creemos que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio. Esa es su promesa y nosotros la creemos. Vamos a orar. Tenemos el tiempo de silencio, de meditación y de oración. Señor, gracias. Estamos aquí en tu presencia para agradecerte, para bendecirte, para adorarte, como nos enseñaste. También para pedirte, también para decirte nuestras emociones. Y como tú nos invitas, trabajados y cargados, tu promesa es que nos harás descansar. Señor, permite que nuestros corazones puedan ser aliviados, que al presentarte lo que tenemos y lo que sentimos, podamos ser renovados. Bendice a cada persona, a cada uno de los que se unen a través de este medio. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, gente preciosa? Les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno que podamos encontrarnos a través de este mundo virtual que ahora es mucho más conocido que hace unos meses atrás, por lo menos para los de cierta edad. Gracias por estar aquí, por separar tu tiempo. Es una bendición poder encontrarnos y seguir caminando como iglesia, como comunidad, juntos en una forma diferente, pero efectiva, buena, de mucha bendición. Así que bienvenidos a todos y a todas. Espero que estén ahí, que hayan alabado al Señor, que hayan abierto su voz, su boca y hayan hecho esa conexión. Y luego este tiempo de la oración que nos nutre, como decíamos la semana pasada. Hay que alimentar esa vida espiritual interna, hay que crear espacio para lo divino. Tenemos que ser intencionales. Así que esta mañana les invito a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 21. San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 21. Y ahí aparece también la lectura bíblica conforme yo la voy leyendo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo:
he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Palabra de Dios para la gente de Dios. Gracias al Señor por esta parábola que hoy podemos leer y reflexionar juntos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una herramienta didáctica, pedagógica, que Jesús usaba constantemente. Era crear una historia tomando elementos conocidos por su audiencia, por sus discípulos, por las personas que le escuchaban, para querer dar una lección con una verdad profunda, enseñar algo, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos esta parábola, esta historia que Jesús crea, estando en el contexto de una invitación que le había hecho una persona muy importante, un fariseo. Y ahí está, en una mesa elegante, con mucha comida y con gente muy importante, rodeado, disfrutando. Y entonces Jesús aprovecha este momento para poder compartir esta parábola y poder dejar en los corazones, en las mentes de sus discípulos y de las personas que le escuchaban, poder dejar una gran lección. ¿Y de qué habla Jesús en esta parábola? Pues lo hemos escuchado. Es la invitación a un banquete que surge desde el corazón de una persona y que manda a traer a esos nuevos invitados. Pero bueno, la mesa compartida es una imagen que constantemente aparece en el Evangelio como una imagen del reino de Dios. Es decir, muchas veces cuando se nos habla del reino de Dios o del reino de los cielos, se nos da la imagen de una mesa compartida, una mesa donde muchos y muchas se sientan a comer, a disfrutar. ¡Qué hermosa imagen! Porque nosotros, todos los que escuchan y los que estamos aquí presentes, sabemos de esa experiencia de nutrirnos y alimentarnos físicamente y sentarnos a una mesa y poder compartir ese tiempo en familia, que en este momento se está viviendo de una manera más frecuente, ¿verdad? Por esto de permanecer más tiempo en casa con la familia. Bueno, en esta historia que Jesús comparte, esta persona es una persona sumamente generosa. Es una persona que no derrocha, o mejor dicho, no tiene cuidado en derrochar si esto supone la felicidad, el bienestar, la comodidad de su invitado o invitados. Anhelaba desde su corazón
poder recibir a cada invitado con los brazos abiertos y darle la bienvenida a ese tiempo de compartir la mesa y celebrar el encuentro. Eso es lo que encontramos en esta historia que Jesús nos narra. Pero algo ocurre y aparentemente simplemente el invitado no respondió a la invitación, no llegó al banquete. Quizás porque no quiso, no pudo o no quiso oír. Y las razones que nos da el Evangelio es que las posesiones, el poder, las relaciones son buenas razones y excusas para no asistir al banquete. Se disculparon de no ir. Tenían otras prioridades. Y nosotros, que hemos recibido la invitación de entrar al reino donde Dios reina, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Es Dios nuestra prioridad o queremos seguir nuestra propia agenda? Aquí encontramos excusas, excusas, excusas. Cuando trabajábamos el título del sermón, se me ocurrió ponerle este título: excusas, excusas, excusas. Pero al final decidimos llamarle la parábola de las excusas. ¿Qué es una excusa? Es un argumento que se usa para justificar algo. Ahora, es importante tener en cuenta el contexto. Esto es la excusa que se da en el llamado que Dios hace para el discipulado. Es el contexto de la invitación de Dios a responder al llamado. No se trata de aquellas invitaciones que recibimos quizás en la vida cotidiana y que a veces decimos que no, o a veces no podemos. Y está bien, porque es importante a veces priorizar, o porque realmente a veces no se puede y hay razones que nos imposibilita responder a las invitaciones, ¿verdad? Que nos hace generosamente la gente. Es importante también a veces decir no. Pero estamos hablando de las excusas, del argumento que justifican muchas veces el no responder a la invitación de Dios, porque esta parábola simboliza, esta persona importante en la parábola, simboliza a Dios en su invitación a todas las personas. Y es muy importante clarificar esto. El primero dijo: he comprado una hacienda, un terreno, y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. El terreno iba a estar ahí, la hacienda iba a estar ahí, ya era su hacienda, ya era el dueño. Podía esperar, ¿verdad? El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. ¿Qué más o menos, o qué quiere decir? Había comprado 10 bueyes, ¿verdad? ¿Recuerdan la imagen de la semana pasada? Del yugo que se nos habló también, y que ponía 2 animales trabajando juntos para arar la tierra y prepararla para la siembra. Bueno, el segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Los animales estaban allí, ya esta persona era el dueño. Podía hacerlo más tarde, al otro día, pero se excusó.
Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Una excusa más. Pareciera ser que estas respuestas tienen que ver con lo que dije hace un momento. Muchas veces el tener, el poseer, el acumular son nuestra prioridad y ahí gastamos toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas. Pareciera ser que la posición de poder, ¿verdad? La posición social, económica, tener una posición, ser visto, ser reconocido. Y es que muchas veces el ser humano se siente validado cuando posee o cuando está en cierta posición social o económica, lo que llamamos estatus social económico. Y pareciera que eso nos valida, nos da valor como seres humanos o las relaciones que tenemos. Ahora, ¿todo eso es malo? Por supuesto que no. La invitación del Evangelio de esta mañana es ¿cómo están nuestras prioridades? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Por supuesto que hay que ambicionar y soñar y buscar posesionarnos en la vida y usar el poder que tenemos en cualquier posición de la vida o el momento o la circunstancia o el lugar que estamos. Y por supuesto que las relaciones familiares, amicales, las relaciones con las personas es sumamente importante, lo recalcamos constantemente durante los estudios bíblicos. Se trata de la prioridad de nuestra vida. Se trata de que Dios nos invita a que le demos el primer lugar en nuestra vida. Y todo lo demás, por supuesto que es importante. Pero cuando Dios es lo más importante y es la prioridad y ocupa el primer lugar en la vida, todo lo demás tiene un propósito y un sentido totalmente diferente. No nace del querer aparentar o acumular, no nace del egoísmo, sino nace del propósito de soñar, de tener, de ambicionar para compartir con otros, para bendecir a otros. Más allá de mi familia, siempre lo digo, porque lo creo y porque de alguna manera me desafío a vivirlo diariamente. En una cultura que nos valida por lo que tenemos, por lo que muchas veces incluso aparentamos, somos desafiados por el Evangelio esta mañana a que podamos dar lugar a Dios. Y desde allí podamos entender que el abrir nuestro corazón a Dios, que el ser parte del reino de Dios, tiene que ver con una jornada, con una caminata que hacemos a la que llamamos discipulado. Y por supuesto que este discipulado nos ubica en la mesa del reino. Pero para ubicarnos en esa mesa del reino necesitamos tener en cuenta algunas cosas que son importantes, hacer cálculos y tomar una decisión desde la libertad que tenemos de aceptar o rechazar la invitación. En el mismo capítulo 14, el Evangelio de Lucas nos dice, para ser discípulo de Jesús, para ir con Él, es preciso saber que Él y su proyecto, que es el proyecto de Dios, valen más. ¿Qué dice en el versículo 26?
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras partes de la palabra se nos invita a ese compromiso del cuidado a la familia. No se nos está diciendo que hay que literalmente aborrecer a la familia. Es que Dios tiene que ser primero y luego la familia. Hay un orden de prioridades diferentes en la vida de todo discípulo y discípula. Y Dios ocupa el primer lugar y la familia ocupa un segundo lugar. Para ser discípulo de Jesús, para ir con Él, es preciso saber cargar la cruz. Él y su proyecto valen más que nuestra propia vida. Y el versículo 27 del mismo capítulo 14 nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hay renuncias que hacer. Hay hábitos que cambiar, estilos de vida que modificar, porque ser cristiano es un estilo de vida, donde Dios es el rey, es el soberano, y nosotros somos los súbditos. Y hay una vida de obediencia, por supuesto, que llevar adelante. Para ser discípulo de Jesús, para ir con Él, es preciso renunciar a todo lo que tienes. Él y su proyecto valen más que todas las riquezas del mundo. En el versículo 33 del capítulo 14 también leemos esto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ser invitado a sentarse en la mesa de Jesús es ser invitado para ser transformado y salvado por Él. Y para que esto ocurra, Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Y su proyecto, que es el proyecto de Dios, tiene que ser nuestra agenda. Somos bendecidos para ser de bendición. Tenemos para compartir, para dar. Llenamos nuestros graneros para cuando el necesitado venga a nosotros, podamos dar generosamente. Y no siempre van a venir a nuestra puerta. A veces tenemos que andar, escuchar y poder ir y compartir. Esta es la lección de esta parábola que nosotros hemos llamado la parábola de las excusas. Significa poner a Jesús y su proyecto en primer lugar, por encima de todo. Lo más importante en mi vida. Es decir, que cada cosa que hago, cada cosa que planifico, cada anhelo, cada sueño, deben responder a la pregunta, ¿de qué manera esto que ambiciono me van a permitir bendecir a otros seres humanos? ¿Me van a permitir que la vida de otras personas sean transformadas, sean más dignas, sean más justas? Por eso que como iglesia estamos envueltos en un trabajo que nos está llevando mucho tiempo, mucha energía, con las autoridades de nuestro condado, en las escuelas, con la policía, porque creemos que el proyecto de Dios es una vida digna y justa para todos. Y entonces, esa es la pregunta a la que debo responder en el trabajo que realizo a diario, ¿verdad? En las cosas que ambiciono y sueño tener, en mis relaciones,
en mis sentimientos? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿A invitar o a dar? También eso es importante. Para que vean lo que tengo o lo que poseo. ¿O es desde la abundancia de la generosidad que doy, que comparto, que invito? Tal vez sea la palabra más difícil del Evangelio de Lucas, sobre todo para los días de hoy, cuando lo que parece ser más importante es el lucrar o acumular, el placer, la libertad de hacer todo lo que queremos. Esto se convierte en negativo cuando nace desde el egoísmo. Pero por supuesto que puede ser una fuente de energía, un motor para todos nosotros cuando nace desde el corazón de que quiero ser parte del proyecto de Dios. Y entonces decido ser discípulo o discípula. Si quieres ser mi discípulo, Jesús nos seduce, nos conquista, nos persuade, nos invita. Ahora, es importante tener claro nosotros que ese camino del discipulado no es una vida fácil de gloria y de victoria. Es una vida de renuncia, de cruz, de abandono, de cambio, de transformación, como Jesús lo hizo en su propia vida. Seguir a Jesús significa estar siempre dispuestos a dar la vida por su reino, como Jesús lo hizo. Y la invitación de Dios es desde el corazón, para ti y para mí. Nos invita a esa mesa, a ese banquete, a sentarnos y poder disfrutar y compartir y aprender y escuchar e ir por las calles. Entonces, a compartir esa buena noticia del amor, del perdón de Dios, que es una invitación abierta para todos. El hombre o la persona que preparó una gran cena representa a Dios. Y la invitación de salvación que Él hace es primero para los judíos. Pero los judíos no respondieron como Dios esperaba. Y entonces la abrió a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y esa invitación es una invitación abierta para todas las personas sin excepción. Para ti, para mí. Dios nos invita, Él es un Dios amoroso, generoso, que nos ama y que espera una respuesta de nosotros. Haciendo el cálculo de lo que significa ser un discípulo y una discípula. Por supuesto que Dios quiere que todos sean salvos. Él tiene un futuro lleno de esperanza, planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual, o sea, Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Abrirnos a Jesús es abrirnos a la verdad de Dios. Dios invita pero no obliga a nadie a ser salvo en contra de su propia voluntad. El agua de vida que Él ofrece, ese nuevo nacimiento, esa nueva persona, esa transformación total, por supuesto progresiva, que algunos llevan toda la vida. Es gratuita y es para todos. Tú que me estás escuchando y para mí que estoy proclamando la palabra. Pero hay que acercarse a la fuente, hay que desear esa agua y hay que recibir esa agua para que entonces podamos
dar la prioridad a Dios y a su proyecto. El proyecto de Dios es el reino de Dios que se está construyendo aquí y ahora, como lo hemos dicho varias veces, y que tendrá un momento de plenitud después, al final de los tiempos. ¿Cuál es tu excusa? Para no responder a la invitación de Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Es buena? Nuestro tiempo en este mundo es poco, es corto, es breve. Y hoy más que nunca lo sabemos. Y hoy más que nunca sabemos que el tiempo de vida es relativamente corto. El nuestro y el de las personas que amamos. Sabemos cómo la muerte nos está sorprendiendo y está causando mucho dolor en estos tiempos de la pandemia. Sabemos de personas que están agonizando en los hospitales. Gente que amamos y que quisiéramos que eso no ocurriera en ninguna familia del mundo. Hoy más que nunca somos conscientes de nuestra fragilidad humana, de nuestra finitud, de lo pequeñitos que somos y de lo frágiles que somos y de la brevedad de la vida. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo. Hoy, vivirlo a plenitud. Y si Dios nos regala vida mañana, el mañana entonces es la invitación a vivirlo en plenitud, dando la prioridad a Dios y a su proyecto, a su reino, de trabajar, de comprometernos juntos a seguir construyendo este reino. Hoy es el día de romper toda excusa. Si has venido dando excusas, pues déjame decirte, querido amigo, amiga, hermano, hoy es el día de romper toda excusa. Delante de Dios y de comprometernos con todo lo que somos y todo lo que tenemos a servirle sin condiciones. Y por supuesto, la respuesta que fluirá en nosotros será una respuesta de gratitud, de amor, de servicio. Porque eso es lo que ocurre cuando Dios mora en nuestras vidas. Nuestras respuestas es una respuesta de compromiso en ser agradecidos, en ser amorosos y en servirle. Gracias al Señor por este tiempo. Amén. Luego de esta primera parte de las excusas, viene una segunda parte, donde el Evangelio, la buena noticia, es proclamada. La frase, el que quiere hacer algo encuentra una razón y el que no quiere hacer algo encuentra una excusa, es muy válida. El padre de familia que preparó la cena con generosidad le dice a su siervo, ahora entonces, si ninguno de los invitados vino, anda, trae a los inválidos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres, tráelos a esta cena. Y esta lectura del Evangelio me hizo recordar dos historias de mi vida personal. Cuando era niño, crecí en un barrio que en nuestro país se llama pueblo joven, es decir, no había las
necesidades básicas cubiertas de electricidad, de agua, de desagüe. Entonces, cerca, muy cerca, había una urbanización. Obviamente, cada lote tenía todas las facilidades y la gente construía sus casas de material noble. Las nuestras eran precarias. Y llegó una iglesia y construyó en esa urbanización de material noble, de concreto, de ladrillos, un templo hermoso, con un campo de fútbol pequeño. Y todos los niños, o la mayoría, por lo menos los de mi calle, de vez en cuando acostumbrábamos saltar la baranda, la reja de esa iglesia y nos poníamos a jugar. Hasta que llegaba el guardián o algún miembro de esa iglesia y nos corría, nos hacía correr. Es decir, para los miembros de esa iglesia su misión estaba clara. Esto es exclusivo para los que viven en la urbanización, no ustedes, no para ustedes. Y obviamente nos íbamos, ¿no? Y sentíamos que no pertenecíamos, o nos hacían sentir que no pertenecíamos. Imagínense lo que ellos proyectaban, esa iglesia. Posteriormente llegaron otras iglesias y obviamente sí nos invitaron y habían invitaciones cuando se trata de hacer algo por los niños. Gracias a Dios que llegaron otras iglesias. Y entre ellos, recuerdo claramente, llegó la iglesia metodista a esa parte de mi barrio. La otra historia que tengo es que cuando jugaba en las calles de mi barrio, un día, de repente, nos hacen una invitación. Era una casa en una esquina que tenía 2 o 3 pisos. Era de un comerciante de frutas, recuerdo claramente. Y de repente nos dicen, miren, suban, vengan. Y cuando subimos, estaban celebrando el cumpleaños. ¿De quién? No sé, no conocíamos. No teníamos la ropa apropiada, pero nos invitaron. Mi reflexión fue que quizás no llegaron, como la parábola de hoy, no llegaron a quienes habían invitado y dijeron, ¿qué vamos a hacer con todos estos postres? Porque se acostumbraba, se llamaba matiné, una mesa larga y allí ponían los postres, las galletas, los caramelos, los refrescos y la fiesta comenzaba. No llegaron los que habían invitado, creo yo. Y ahí estaba yo, junto con otros niños, y nos sentíamos, pero como reyes. Recuerdo que los caramelos, llené mis bolsillos con los caramelos, comí los postres, probé el pastel, y cuando estaba en el segundo piso incluso me acerqué a mirar hacia abajo. Nunca había tenido la experiencia de estar en un segundo piso por la ventana, y miré hacia abajo. Era una sensación nueva. Fui feliz, tan feliz que recuerdo ese momento 50 años después. Qué hermosa lección, qué hermosa imagen de la gracia de Dios, dada, invitada para quienes no lo merecíamos. Ahí estábamos, cipotillos, chamacos, churres, chibolitos, patojos. No digo lo de Venezuela porque no suena bien. Chamitos. Hay otra palabra más fuerte que no lo digo. Pero estábamos allí en una fiesta que no merecíamos, en un momento en el cual nos tomó de sorpresa, pero fue lindo. Fue lindo. La gracia de Dios es así. Hoy, esa es la buena noticia, que la invitación que fue exclusiva
de repente se transformó en inclusiva para todos. En el Evangelio dice que invitaron a los pobres, a los desvalidos, a los ciegos, los llamaron a esa cena. Incluso el siervo luego dice, todavía hay lugar, anda por los caminos, recoge a todos, tráelos. El gran banquete, la mesa, algo que el Señor Jesús lo dejó para la posteridad, es la comunión, la mesa. Nosotros, los metodistas, decimos, cuando servimos la comunión, la mesa del Señor es abierta para todos. Pasan niños, pasan jóvenes, pasan ancianos, pasamos todos, porque la mesa del Señor es inclusiva, porque la gracia de Dios es para todos. Esa es la buena noticia. El Evangelio de hoy nos confronta, nos interpela y nos dice cómo somos como iglesia, cómo eres tú como persona. ¿Eres exclusivo o eres inclusivo? ¿Cómo tratas a quienes menos merecen? Recuerden, siempre Jesús se identifica con los que menos son y menos tienen, con los olvidados, con los solitarios, con los marginados. Por eso es que el Evangelio dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a mí. Y la gente le dirá, Señor, ¿y cuándo fue eso? Y Jesús dice, lo que hiciste con ellos, a mí me lo hiciste. Jesús se identifica con los que nuestra sociedad ha olvidado. Cuando predicamos el Evangelio, a veces podemos ser duros, exclusivos, podemos discriminar, podemos acusar, podemos condenar, olvidando que la gracia de Dios es para todos. Que la gracia de Dios es para todos. Que no nos toca a nosotros juzgar y condenar. Que nos toca a nosotros invitar y proclamar el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que declinaste la invitación de Jesús? ¿Cuándo estuvimos tan ocupados que dijimos, hoy no puedo visitar a este enfermo, no puedo ir a hacer esto por los demás, por mi comunidad, por las personas? Y dijimos, otro día será, en otro momento lo haré. Y allí las excusas no nos permitirán o no nos permiten hacer la voluntad de Dios. Recordemos otra vez, los olvidados, los excluidos, los solitarios, los marginados, los pobres, son aquellos que siempre necesitarán de Dios, los pobres en espíritu también, aquellos que reconocen su necesidad espiritual y dicen, yo necesito de Dios. No todos aceptaron la invitación a pesar que habían sido invitados con mucha anticipación. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando tú te ocupas de Dios, cuando tú no tienes excusas para Dios, Dios se ocupa de ti. Dios obra en tu vida cuando tú obras para Dios. Recuerda esto. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón por los momentos en que con excusas
rechazamos tu invitación, dejamos de hacer tu voluntad. Pero tú sigues invitándonos. Ayúdanos a responder. Ayúdanos a decirte, toma mi mano, Señor. Llévame al banquete. Ayúdanos a seguir escuchando la invitación de tu Espíritu Santo para estar contigo, para hacer tu voluntad, para estar en tu presencia. No permita, Señor, que lo rechacemos. Ayúdanos, bendice y obra en cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. En paz descansaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En tiempos de crisis, ese versículo me ha tenido muy calmada. Qué bueno escuchar a una de nuestras jóvenes que en los momentos difíciles puede acudir a ese Dios amoroso y generoso que nos constantemente nos invita y que siempre nos espera con los brazos abiertos para recibirnos en un tierno abrazo y hacernos sentir su amor y lo especiales que somos. Quiero compartir también con ustedes algunos anuncios. Ayer el grupo de jóvenes liderado por Ashley Granados, Itai Marcano y Kathy Silva, pudimos tener un tiempo hermoso aquí en los jardines de la iglesia, manteniendo la distancia social con nuestras máscaras que son obligatorias en nuestro estado actualmente. Y pudimos reflexionar con algunas preguntas y también jugar un poco y vernos, que fue lo más sabroso de todo, poder vernos. Así que les animamos para el próximo tiempo de convivio puedas venir y estar con nosotros. Mañana tenemos reunión del concilio de la iglesia, recuerden, a las 7 de la noche. Voy a estar enviando la información requerida, pero haz tiempo para poder encontrarnos y hablar de algunos asuntos importantes y saber que la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue sirviendo. Y entonces nuestros líderes están allí comprometidos para hacer el trabajo que se necesita. Pero quiero recordarte hoy que tú eres una parte importante de este trabajo, este servicio, este caminar. Te necesitamos a ti, ¿verdad? Tu disposición, tu tiempo, tus dones, tus recursos para poder seguir sirviendo en estos tiempos distintos, diferentes, pero que seguimos caminando porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El martes hay reunión de líderes hispanos, así que por favor separa también tu tiempo. Si tú eres un líder hispano-latino, bueno, nos encontramos el día martes a las 7 de la noche. El miércoles, nuestro estudio bíblico, el miércoles que pasó nos hicimos una pausa con Oscar, quisimos un poco ahí estar y disfrutar de un tiempo un poco diferente. Lo necesitábamos, pero este miércoles ahí estamos, ya estamos trabajando el tema, va a ser muy rico y va a ser muy bueno encontrarnos el día miércoles. El jueves las mujeres tienen sus círculos íntimos, el grupo de intercesoras se encuentra todos los miércoles a las 7:30 para orar juntas, así que si tienen motivos de oración, colócalos porque nos unimos los jueves para orar como grupo y poder interceder, ¿verdad?
los unos por los otros. También me estaba olvidando, el lunes reunión de los varones con el pastor Oscar, así que tendremos 2 reuniones más o menos paralelas, pero allí estamos, gracias a la tecnología que nos permite y nos ayuda a hacer todo esto. El viernes las mujeres tienen una actividad también muy buena, así que ya les estarán alcanzando alguna información. Pero estamos en todo el trabajo de servir y estamos trabajando con el sistema escolar del condado de Forsyth, que es el condado donde vivimos, y también planificando una posible reunión con el gobernador de Carolina del Norte y las reuniones con la policía que mencioné durante el sermón, porque creemos que de esto se trata el trabajo en comunidad. Siempre hay asuntos que tenemos que trabajar como equipo, más allá de nuestras diferencias, siempre enfocarnos en lo que nos une, en lo que podemos lograr para el bienestar de todos los residentes de nuestro condado y qué es lo que podemos desde nuestros espacios unir esfuerzos, energía y poder tomar decisiones y comprometernos a seguir trabajando juntos en este lugar donde Dios nos ha permitido vivir estos tiempos. Gracias al Señor por este tiempo, por este día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que te sientas invitado, persuadido a responder a esta invitación de Dios para abrir espacio y permitirle entrar y ser parte de esta relación íntima, personal con Dios. El Señor te dé de su paz. Amén. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Y soportaste ese dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. Tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Todo lo diste por amor,
No hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia y al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, con la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, con la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré